Bienvenidos a este nuevo video de métodos estadísticos de investigación. Hoy nos adentraremos en un análisis estadístico avanzado que es fundamental para validar instrumentos que buscan medir habilidades de manera precisa, como nuestra capacidad lectora o incluso competencias complejas. Imaginemos por un momento a la doctora Sofía, una investigadora educativa que tiene un objetivo ambicioso: ayudar a niños pequeños como Ana a desarrollar sus habilidades de lectoescritura temprana. Para lograrlo, ella necesita saber exactamente dónde está cada niño en ese continuo de aprendizaje. No solo un sabe leer o no sabe leer, sino qué nivel de habilidad tiene Ana en reconocimiento de letras, lectura de palabras o comprensión de frases. La doctora Sofía diseñó una prueba fantástica, pero como cualquier instrumento científico, necesita validarse para asegurarnos de que mide lo que promete medir y que lo hace con la precisión que necesitamos para tomar decisiones educativas informadas. Aquí es donde entra en juego la teoría de respuesta al ítem, que es una herramienta poderosa que nos permite ir más allá de los puntajes crudos y entender la verdadera habilidad subyacente. En este video nos enfocaremos en un modelo particular de la teoría de respuesta al ítem, el modelo de respuesta graduada, perfecto para pruebas con calificación detallada, como la de la doctora Sofía. La teoría de respuesta al ítem es una familia de modelos estadísticos que nos permite entender la relación entre la habilidad latente de un individuo, aquello que no podemos observar directamente, como la habilidad en lectoescritura temprana, y la probabilidad de que respondan correctamente o de cierta manera a un ítem específico de una prueba. Piensen en ella como un microscopio superpotente que nos permite ver cómo funciona cada pregunta de nuestro instrumento y cómo interactúa con los diferentes niveles de habilidad de los evaluados. A diferencia de la teoría clásica de los test, que se enfoca en el puntaje total de la prueba y asume que el error es el mismo para todos, la teoría de respuesta al ítem nos da información mucho más detallada y específica. Para la prueba de la doctora Sofía, que usa ítems con calificación graduada, es decir, de 0 a 3, el modelo específico de la teoría de respuesta al ítem más adecuado es el modelo de respuesta graduada. Este modelo es ideal porque está diseñado para ítems politómicos con categorías ordenadas. Nos ayuda a entender no solo la probabilidad de responder correctamente, sino la probabilidad de obtener cada nivel de calificación. Por ejemplo, obtener un 0, un 1, un 2 o un 3, dado el nivel de habilidad del estudiante. ¿Por qué esto es más adecuado que análisis básicos o la teoría clásica de los tests? Porque los análisis básicos, como las medias o las frecuencias, no nos dicen nada sobre la habilidad subyacente, ni sobre cómo los ítems diferencian a los estudiantes en diferentes niveles de habilidad. Además, la teoría clásica de los tests no separa las propiedades del ítem de las propiedades del estudiante, ni nos da la información tan precisa que nos ofrece la teoría de respuesta al ítem sobre dónde funciona mejor cada pregunta. El modelo de respuesta graduada en particular, con sus curvas características de categoría, es fundamental para entender la precisión de nuestra medición a lo largo de todo el continuo de habilidad. Ahora que sabemos un poco acerca de la potencia de la teoría de respuesta al ítem, veamos cómo preparamos nuestros datos para este análisis. La buena noticia es que el primer paso, la organización de los datos, es algo que podemos hacer perfectamente en una hoja de cálculo. Aquí ven un ejemplo de cómo se verían los datos de la prueba de la doctora Sofía. Cada fila representa a un estudiante diferente y cada columna es un ítem de la prueba, por ejemplo, ítem 1, ítem 2 y así hasta ítem n. Las celdas contienen la calificación que obtuvo cada estudiante en cada ítem, que en este caso va de 0 a 3. El primer paso es asegurarnos de que nuestros datos estén limpios y en este formato de persona por fila, ítem por columna. Luego, podemos usar una hoja de cálculo para hacer una inspección preliminar de los datos. Por ejemplo, podemos calcular la media y la desviación estándar para cada ítem. Esto nos ayuda a ver si un ítem fue generalmente fácil o difícil para la mayoría de los estudiantes y cuánta variabilidad hubo en las respuestas, como en los demás análisis estadísticos que hemos analizado previamente. Podemos usar la función promedio para la media y desbest para la desviación estándar. También es útil crear una tabla de frecuencias para cada ítem para ver cuántos estudiantes obtuvieron un 0, un 1, un 2 o un 3. Esto lo podemos hacer con la función contar. Si un ítem tiene casi todas las respuestas en una sola categoría, podría no estar funcionando bien. Estos pasos nos dan una primera mirada a nuestros datos. Pero, atención aquí, aunque una hoja de cálculo es excelente para la organización y la exploración inicial, no podemos realizar el modelo de respuesta graduada completo aquí.
La teoría de respuesta al ítem implica cálculos complejos para estimar los parámetros de los ítems, como la dificultad y la discriminación, y los parámetros de habilidad de los estudiantes. Esto requiere algoritmos especializados que solo se encuentran en software estadístico avanzado. Así que, después de preparar y limpiar nuestros datos en una hoja de cálculo, los exportaríamos, generalmente como un archivo separado por comas, para importarlos a un software como R o tal vez SPSS, entre otros. Una vez que nuestros datos limpios están en el software estadístico, el corazón del análisis de la teoría de respuesta al ítem, específicamente el modelo de respuesta graduada, puede comenzar. Primero, le diremos al software que queremos ajustar un modelo de respuesta graduada a nuestros datos. Conceptualmente le estamos diciendo, analiza estas respuestas graduadas y estima las propiedades de cada ítem y la habilidad de cada estudiante. No hay una sintaxis única que funcione en todos los programas, pero la idea es siempre la misma: identificar los ítems y las opciones de respuesta. El software entonces utiliza algoritmos complejos, generalmente de máxima verosimilitud, para estimar dos tipos de parámetros clave por cada ítem. Primero, los parámetros de dificultad o ubicación. Estos nos dicen qué tan fácil o difícil es un ítem para que un estudiante obtenga una calificación más alta. Como tenemos calificaciones graduadas, tendremos múltiples puntos de dificultad o umbrales para cada ítem que representan la habilidad necesaria para pasar de una categoría de respuesta a la siguiente. Por ejemplo, un punto de dificultad podría ser la habilidad donde un estudiante tiene 50% de probabilidad de pasar de un 0 a un 1 y otro punto para pasar de un 1 a un 2. Segundo, el parámetro de discriminación. Este nos dice qué tan bien un ítem diferencia entre estudiantes con niveles de habilidad cercanos. Un ítem con alta discriminación significa que es muy bueno para distinguir entre un estudiante que es un poco más hábil y uno que es un poco menos hábil. Además de los parámetros de los ítems, el software también estima la habilidad de cada estudiante en la escala de lectoescritura temprana. Normalmente, esta habilidad se representa en una escala que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. La salida de datos clave incluirá las curvas características de ítem que nos permiten visualizar la probabilidad de cada categoría de respuesta en función de la habilidad. También veremos las funciones de información del ítem y del test, que nos indican qué tan preciso es el ítem o el test en diferentes puntos de la escala de habilidad. Finalmente, obtendremos las estimaciones de habilidad para cada estudiante. Todo esto nos da una visión profunda y detallada de cómo funciona la prueba y cuán precisas son nuestras mediciones. Ahora viene lo más emocionante, la interpretación de los resultados. Imaginemos que hemos corrido nuestro modelo de respuesta graduada en el software y obtenemos esta salida de datos. Primero, los parámetros de discriminación. Si vemos que la mayoría de los ítems tienen valores de discriminación superiores a, digamos, 0.80, esto es excelente. Significa que nuestros ítems son muy buenos diferenciando entre estudiantes con niveles de habilidad de lectoescritura cercanos. Un ítem como el ítem 10, comprensión de oraciones simples, podría tener una discriminación muy alta, indicando que distingue bien a los estudiantes que apenas entienden oraciones de aquellos que las comprenden con claridad. Si un ítem tuviera una discriminación muy baja, por ejemplo 0.20, significaría que ese ítem no es muy útil para distinguir a los estudiantes y podríamos considerar revisarlo o eliminarlo. Segundo, los parámetros de dificultad o ubicación. Recuerden que para cada ítem politómico tenemos múltiples umbrales de dificultad. Veríamos algo como B1, B2, B3 para cada ítem, que representan la habilidad necesaria para pasar de una categoría de respuesta a la siguiente. Si el ítem 1, reconocimiento de letras mayúsculas, tiene umbrales bajos, digamos, menos 0.5, 0.2 y 0.9, significaría que es un ítem relativamente fácil y que la mayoría de los estudiantes con habilidades bajas ya pueden empezar a obtener puntajes más altos. Por otro lado, el ítem 15, escritura de oración corta por dictado, podría tener umbrales mucho más altos, como 1.0, 1.8 y 2.5, indicando que es un ítem que solo los estudiantes con habilidades de lectoescritura muy avanzadas pueden dominar. Las curvas características de ítem nos lo muestran visualmente. Veríamos que para el ítem 1, la curva de probabilidad para obtener un 3 subiría rápidamente a niveles bajos de habilidad, mientras que para el ítem 15, esa curva solo se elevaría a niveles de habilidad mucho más altos. Finalmente, la función de información del test nos dice dónde nuestra prueba es más precisa. Si vemos que la mayor información se concentra en un rango de habilidad específico, digamos entre -1 y +1,
significa que la prueba de la doctora Sofía es más precisa para medir la habilidad de los estudiantes en ese rango y menos precisa para los estudiantes extremadamente bajos o extremadamente altos en habilidad. Con toda esta información, la doctora Sofía puede validar su instrumento, si los ítems discriminan bien, si los umbrales de dificultad cubren el rango deseado de habilidad, y si la información del test es alta en los niveles de habilidad que le interesan, ella puede decir con confianza que su escala de habilidad en lectoescritura temprana es una medida válida y precisa. Si no, estos resultados le dirán exactamente qué ítems necesitan ser revisados o rediseñados. La validación de la escala de habilidad en lectoescritura temprana de la doctora Sofía mediante el modelo de respuesta graduada es absolutamente crucial para su objetivo. Ahora ella no solo tiene una prueba, sino un instrumento cuya fiabilidad y validez han sido evaluadas con la precisión de la teoría de respuesta al ítem. Con las estimaciones de habilidad que el modelo de respuesta graduada le proporciona, la doctora Sofía puede identificar con gran exactitud dónde se encuentra cada niño en el continuo de la lectoescritura. Por ejemplo, puede saber si Ana ya domina el reconocimiento de letras, pero necesita apoyo en la lectura de frases simples. Esto le permite diseñar intervenciones educativas mucho más personalizadas y efectivas. Además, al conocer la función de información del test, la doctora Sofía sabe cuán precisa es su prueba en los diferentes niveles de habilidad. Si necesita una medida muy precisa para los estudiantes con dificultades severas, puede seleccionar o desarrollar ítems que proporcionen más información en ese rango de habilidad. Esta validación psicométrica es la base para monitorear el progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo, comparar el impacto de diferentes métodos de enseñanza o incluso desarrollar versiones adaptativas de la prueba. Por supuesto, la validación es un proceso continuo. La doctora Sofía podría seguir investigando la validez concurrente, las puntuaciones de la escala de habilidad en lectoescritura temprana se correlacionan con otras medidas de lectoescritura ya establecidas, o la validez predictiva, las puntuaciones de la escala de habilidad en lectoescritura temprana en preescolar predicen el éxito lector en primer grado, pero el modelo de respuesta graduada es el pilar que asegura que sus mediciones de habilidad son sólidas y confiables para las decisiones educativas más importantes.